están todos? Nos encontramos una vez más en el segmento Al Sur del Panal, esta vez con René Ramírez. Muchísimas gracias, René, por aceptar la invitación de La Colmena. René es académico, economista, posee estudios en desarrollo económico, en gobierno y políticas públicas y en sociología con especialización en relaciones de trabajo, desigualdades sociales y sindicalismo, realizados en Holanda, México y Portugal respectivamente. Se ha desempeñado principalmente como secretario nacional de Planificación y Desarrollo, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, presidente del Consejo de Educación Superior, presidente pro tempore del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y como máxima autoridad del eje de Ciencia, Tecnología e Innovación de la presidencia pro tempore de la CELAC. Ha sido docente, investigador y coordinador del Centro de Investigaciones Sociales del Milenio de Flaxo, Ecuador. René, empecemos por una pregunta que me parece clave. ¿Cómo tú explicarías esta crisis de la llamada revolución ciudadana que tanta y gran expectativa generó en América Latina? Bueno, primero realmente un honor estar aquí contigo, Majo, con La Colmena. Y podemos explicar a partir justamente de la propuesta que ustedes están haciendo en términos comunicacionales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto que los procesos políticos que vivimos en la región durante los últimos casi 3 lustros a lo largo de Sudamérica tuvieron como un actor fundamental al Estado y que había que hacerlo, ¿no? Después de un desbarajuste, de un menosprecio en donde se señalaba que había que todo moverse a través de las fuerzas del mercado, y eso llevó a una anomia social, a altos índices de pobreza, de desigualdad, de empleo de mala calidad. La recuperación del Estado fue un tema fundamental dentro de estos procesos. No obstante, es importante señalar que se dejó por fuera de la propuesta a la articulación de la propia sociedad y el tema del empoderamiento de la propia sociedad en la medida de que se tome conciencia de transformación social, ¿no? Y se creyó, lamentablemente, que un cambio en el bienestar objetivo iba a implicar un cambio en las subjetividades de las personas, y eso no sucedió, ¿no? Hubo un cambio en el bienestar objetivo, veas como le veas, en términos de ingreso, consumo, necesidades básicas insatisfechas. ¿Tú has investigado sobre eso? Yo he investigado sobre eso, tengo justamente un artículo que se llama La paradoja del bienestar objetivo, malestar subjetivo, ¿no? En donde realmente se demuestra que eso, la sociedad mejoró, pero al no trabajarse políticamente, pedagógicamente, al no buscar construir nuevos sentidos comunes de construcción de otro tipo de sociedad, ese cambio en la mejora objetiva efectivamente vino con un cambio en una subjetividad, pero no una subjetividad contrahegemónica, sino una subjetividad prohegemónica. Y eso hizo que se empiece a generar una nueva clase social en la cual interpela desde una perspectiva individualista, ¿no? Las transformaciones como que fue producto de un propio esfuerzo completamente meritocrático, como que si no hubiese habido ningún cambio estructural, ninguna propuesta de políticas estructurales desde un proyecto político. Eso llevó a que se configuren diferentes sentidos ajenos a una interpelación completamente legítima, en el caso de la Revolución Ciudadana, que tuvo su impacto durante 10 años. Y eso llevó a que se dé en este caso una división colectiva, ¿no? Que se expresó también en una división de un sentido completamente hegemónico, tergiversado por medios de comunicación que construían ese sentido común, y que lo obvio que tenía que pasar era que se tome distancia de esas transformaciones en términos sociales, porque no hacerlo significaba estar en el lado malo de la fuerza. Entonces son temas que pasaron en la sociedad
y que al final de cuentas tuvieron su canalización y su expresión también dentro del movimiento. ¿Por qué es importante en un proceso revolucionario justamente que se trabaje en esa subjetividad de la gente, en ese tema de los derechos, de la contrahegemonía, de la disputa de conceptos, de que quizás la ciudadanía entienda que lo que se ha conseguido no es de gratis, es una lucha de muchísimos años y que justamente ahora las clases más empobrecidas lo consiguen? ¿Por qué en un proceso revolucionario es tan importante que se lo haga y que quizás no se lo tomó en cuenta? Las transformaciones sociales son transformaciones de la matriz cognitiva, son transformaciones culturales, son transformaciones epistémicas, son transformaciones de sentido común, ¿no? Y si es que no existe un trabajo pedagógico deliberado, ¿no? Si es que no se trabaja de la mano con organizaciones sociales, con movimientos sociales que permitan canalizar esa disputa semántica en la sociedad, cualquier proceso es reversible, ¿no? Eso pasó en Ecuador desde mi punto de vista, ¿no? Los cambios son innegables, ¿no? Veas por donde le veas, una vez más, o sea, tú ves reducción de polarización, reducción de desigualdad, las pobrezas que son las más complicadas de bajar, que son la pobreza de necesidades básicas insatisfechas, la pobreza multidimensional, que se reduce el doble de las pobrezas monetarias, la democratización de derechos sociales, todo eso pasó, ¿no? Pero se tuvo un movimiento, ¿no?, que fue un movimiento sobre todo electoral, ¿no? Y ganamos 14 elecciones, ¿no? Pero no era suficiente con tener un movimiento electoral. Lo que había que construir, además de, obviamente, tener un movimiento electoral que permita ganar democráticamente en elecciones, habría que tener un movimiento que permita construir una organización social con conciencia de transformación social, ¿no? Y ese ejercicio pedagógico que no era del gobierno que tenía que hacer, sino que era obligación de Alianza País, lamentablemente no se hizo. Y no solo de Alianza País como proyecto, sino también de esa ciudadanía, de esa militancia y de esas organizaciones sociales que lamentablemente no se le dio la importancia que debía haber tenido durante estos 10 años, y eso tiene sus repercusiones, ¿no? Y del partido justamente conversaremos en unos minutos más. Yo quería justamente un poquito profundizar este tema de los ciudadanos, de los ecuatorianos, de un, digamos, análisis que tú mismo has hecho de esta clase media, digamos, que pudiera haber, no sé, nacido en la Revolución Ciudadana y que justamente se convirtió en consumidores y no en ciudadanos. ¿Qué un poco implica o encierra digamos, este análisis que tú mismo haces y que el partido no supo trabajar, no supo construir? Bueno, primero el tema de la construcción de una clase media es, desde mi punto de vista, uno de los principales logros de estos 10 años, ¿no? Una sociedad más cohesionada necesita de una fuerte clase media. Ahora bien, de los análisis históricos que se hacen de las clases sociales, las clases medias juegan dependiendo de la coyuntura en la que estén. Si es que esa clase media está siendo perjudicada en las políticas públicas, se asocia más a los grupos más excluidos. Si es que la clase media, en este caso, está siendo favorecida, trata de buscar mejorar y tener las expectativas y defender a una clase alta, ¿no? Dado que la sociedad ecuatoriana mejoró sistemáticamente durante estos 10 años como sociedad, ¿no?, lo que nosotros tuvimos es que esta clase media asumió las expectativas de una clase del 2%, que le llamo yo, o sea, hiper alta, ¿no?, que además difícilmente va a llegar a ser, pero en términos subjetivos tiene la esperanza de ser parte de esa clase y tomar distancia del resto, ¿no? Casi de una manera de distinción, diría Bourdieu. Lo que hace la clase media es decir,
yo ya no soy parte de la clase vulnerable o clase pobre. Yo tengo los gustos, tengo la estética, tengo el estilo de vida de la clase más alta del Ecuador. Y eso te lleva justamente a construir esta subjetividad que después de haber dado, existe un libro de Jajo Chang que es similar en términos de desarrollo para país, lo que hace la clase media es patear la escalera para que nadie más suba, ¿no? Y eso te genera justamente una conciencia de clase que no es de la clase a la que debería buscar defender hasta por sobrevivencia, sino de una clase que nunca le va a regresar a ver, que es una clase hiper alta, ¿no? Y eso obviamente el péndulo de la historia cambia y tendrán en un futuro más lejano una repercusión sobre la propia clase media. Entonces es necesario justamente trabajar desde los procesos políticos, y no solo de los procesos políticos, sino en los gobiernos progresistas, en todos los ámbitos, para la construcción y la disputa de esa semántica social, ¿no? Para la disputa de otros sentidos comunes, ¿no? Porque si es que no se construyen otros sentidos comunes, va a imperar el sentido común hegemónico que se reproducen a través de los medios de comunicación y de los grupos de élite socioeconómica, que en este caso tienen muchos recursos en términos de más media para construir ese sentido social. ¿Qué no hizo entonces la Revolución Ciudadana, el movimiento Revolución Ciudadana, justamente con esa clase media, con esos grupos sociales que pasaron, digamos, a otro estrato y que de repente se vieron supremamente cómodos con todo lo que tenían? ¿Qué no se hizo? ¿Qué no se trabajó? Lo que no se trabajó justamente es el tema de conciencia de transformación social, ¿no? Que no implica tener los mismos estándares de vida de la clase o cualquier ciudadano del primer mundo, ¿no? Sino implica que es necesario, para que todos vivamos bien, se necesita justamente construir ese sentido de la necesidad del otro, ¿no? La necesidad de que se dé un mutuo reconocimiento de todos para poder avanzar como sociedad. No se rompió con ese individualismo que te genera el sistema económico, ese hiperindividualismo, ¿no? Y no se construyó en esa conciencia esos principios que son parte de una transformación social, que van más allá de ese principio racional-choísta del egoísmo racional de las personas, para construir una ciudadanía republicana, ¿no? Que no solo demanda los derechos, sino que sabe que frente a sus derechos tiene obligaciones, tanto civiles, ciudadanas, como éticas con la otra persona, ¿no? Y una vez más, esto no se tenía que hacer desde el gobierno, ¿no? El gobierno tenía que hacer la política pública que hizo, ¿no? Recuperar el Estado que recuperó. Sí tenía que trabajar más de una recuperación del Estado con mucha mayor articulación y participación ciudadana, pero la obligación de la búsqueda y de la disputa de ese sentido común, desde mi punto de vista, tenía que haberse hecho en el partido. Y el partido, o en el movimiento, en este caso Alianza País, se encargó principalmente de ganar elecciones, y ese fue el objetivo, ganar elecciones, ¿no? Fue muy eficaz en ganar elecciones, pero se dejó a un lado la otra esfera, ¿no? el otro espacio de la construcción de esta conciencia que señalo. Y a partir de eso, entonces, ¿cómo tú ves el panorama, digamos, la coyuntura actual, para nuevamente desde la base reiniciar este nuevo partido político quizá que se quiere retomar en los espacios, digamos, o grupos más afines al expresidente Rafael Correa? ¿Y cómo se debe partir desde ahí, desde esto que pasó, desde esta coyuntura? Bueno, acá es importante señalar el tema de que las mayores innovaciones sociales
no vienen, en el caso ecuatoriano y del propio proceso de propuesta de proyecto político, de las élites o de los think tanks o de la academia, sino viene de la propia sociedad, ¿no? De las propias organizaciones sociales. Entonces es necesario, para empezar, construir y estar justamente en esa base social, en los movimientos que van emergiendo, para capturar cuáles son esas luchas, esas nuevas conquistas que se tienen que alcanzar, y en función de esa construcción, de esas articulaciones sociales, empezar a construir el movimiento, ¿no? El movimiento fue construido prácticamente desde el Estado, ¿no? A diferencia que sí correspondían muchas de las veces a demandas históricas que fueron plasmados en la Constitución de la República, pero nosotros no teníamos la experiencia que se tuvo en otros países de años de lucha desde las bases hasta llegar al poder del Estado, ¿no? No se puede cometer otra vez ese error. Fueron las coyunturas, no sé si es que fue error, pero fueron las coyunturas históricas que te llevaron a estar de la noche a la mañana dentro del Estado, pero lo que no se puede hacer es que eso sea de arriba hacia abajo, tiene que ser de abajo hacia arriba, justamente para sentar las bases históricas que te permitan construir una organización para disputar la transformación. ¿Y cómo el movimiento, digamos, Revolución Ciudadana, o como deba llamarse, puede hacer esto, o cómo eso sería quizás una ventaja, que su líder máximo no esté en el país? ¿De qué manera digamos, pueda o no favorecer eso en la búsqueda quizá de nuevos líderes? Y eso un poco, ¿cómo se podría reestructurar a partir de allí? Bueno, justamente aquí Rafael ha cumplido siempre un rol histórico en la historia del Ecuador, no solo en estos 10 años. No obstante, en este momento es necesario justamente buscar liderazgos a nivel micro, que te permitan construir, ¿no?, una tendencia desde la base, desde los territorios, para articular un gran frente de micro movimientos locales que estén discutiendo lo que pasa en la realidad, politizar más a la sociedad desde las bases, ¿no? Al menos eso pienso que este momento es necesario hacer, involucrar más, buscar más espacios en el barrio, buscar más espacios en los clubes, buscar más espacios en las asociaciones, y discutir realmente, porque al final de cuentas no es menor lo que se obtuvo, ¿no?, en las últimas votaciones de la consulta, que es un 35%. Quiere decir que hay una base mucho más potente que otros momentos históricos ha tenido cualquier tipo de izquierda en el Ecuador, ¿no? No es menor lo que se tiene, ¿no? Entonces, de ese 35%, inclusive creo yo que puede ser mucho más que esté afín a un proyecto radical de transformación, puede surgir liderazgos que te lleven a construir desde las bases un gran frente que busque y continúe las transformaciones que se empezaron en la Revolución Ciudadana. Pero ¿cómo se genera un proceso político revolucionario con los distintos grupos sociales desde un partido político? Es decir, no se ha venido haciendo, se hizo unos intentos quizás en años anteriores, pero ¿cómo tú generas justamente estos procesos con la ciudadanía? ¿Qué elementos tiene que tener? ¿Cómo es esa subjetividad que tú dices, o esos diálogos, o cómo se construye eso de allí? Bueno, yo creo que un tema fundamental es la construcción de un amplio debate, para empezar, de qué significa cuestiones tan simples, por dónde pasan las transformaciones, quiénes son los actores que van a buscar esas transformaciones, cómo construir esa organización desde lo micro, desde la vida cotidiana, impulsado en este caso por
a un movimiento, un nuevo partido, lo que sea, que te permita justamente entrar en un debate y a través de la participación y del diálogo poder ir edificando una estructura que te permita ir construyendo una identidad colectiva, pero es momento de generar mucha reflexión sobre lo que pasó y hacia dónde tiene que caminar, porque estamos viviendo otro momento completamente diferente que el de hace 10 años, ¿no? Si es que no entendemos que este momento es completamente diferente y que es necesario repensarnos y reinventarnos, ¿no? No va a venir ningún iluminado que diga por acá pasan las nuevas salidas para los nuevos procesos políticos, ¿no? Eso tiene que surgir de la sociedad, ¿no? Y eso tiene que surgir de un proceso muy participativo que va a tomar años, ¿no? No se va a hacer de la noche a la mañana. Más allá de los temas electorales, yo creo que hay que dejar exclusivamente de pensar en los momentos electorales, sino es un momento de pensar la construcción de una estructura que dé una disputa histórica, que es esa utopía de la construcción de la sociedad del buen vivir que señala la Constitución de la República. Quizá las elecciones del 2019 puedan ser, digamos, una especie de obstáculo para esa construcción que se quiere hacer desde cero, prácticamente desde cero, con un capital político interesante, que es el que de una u otra manera gira alrededor de Rafael Correa también. O sea, ¿cómo se hace este trabajo con unas elecciones en el 2019 sin Rafael Correa presente? O sea, el tema electoral siempre puede servir como motivador de, no como fin último de, ¿no? En este momento, ¿no? Creo yo, al menos. O sea, que los procesos electorales te sirvan para articular ese gran debate, ¿no? Esa gran conciencia, esa gran disputa de ideas para tener claro cuáles son los nuevos derroteros, cuáles son los nuevos horizontes. Entonces yo veo el proceso electoral como un proceso que hay que aprovechar como un instrumento, casi como un medio para poder generar este gran debate que se tiene que dar a nivel micro sobre cuáles son esos horizontes de sentido, ¿no? Y esto va más allá de que el propio expresidente Rafael Correa esté aquí en el país o no. ¿Y qué papel juega él entonces? ¿Cuál sería el papel de él aquí en futuro? Bueno, no, él siempre va a tener el papel de líder de un proyecto político, ¿no? Siempre posicionando las grandes temáticas, pero ese proceso de posicionar las grandes temáticas también tienen que venir en este momento justamente de este momento de democracia participativa que implica mucho mayor tiempo al tiempo de la eficacia de la política pública que tiene que llegar y que yo creo que había que hacerlo, ¿no? Vivimos, y eso es darle a la democracia otros tiempos, ¿no? Que son los tiempos justamente de la participación, de la reflexión, de la construcción de propuestas, de la construcción de formación, de la construcción de liderazgos que permitan en este caso avisorar en esta coyuntura geopolítica regional y mundial qué es lo que se tiene que hacer. Yo veo con mucha preocupación en la región que con el discurso que los gobiernos progresistas llegaron en este momento no se seduce a la población, ¿no? Por más que sean las grandes luchas que tendrán que seguir siendo las luchas sociales. Si es que no nos reinventamos en términos de una propuesta política, si es que no somos capaces de generar conciencia, ideas colectivas que permitan seducir nuevamente, esperanzar nuevamente a la población, no hay futuro para un proyecto progresista. Y siento que no se está repensando eso, no se está no nos estamos reinventando, ¿no? El caer en el espacio de la resistencia es
otro momento histórico, pero como se dice en el fútbol, la mejor defensa es el ataque, ¿no? Y cuando uno quiere atacar en el tema político, uno tiene que también proponer, ¿no? Lanzarse a la ofensiva, y para lanzarte a la ofensiva tienes que tener la capacidad de hacer aquello. Y en este caso, lo que necesitamos nosotros es reinventarnos, porque o si no nos reinventamos o morimos, ¿no? ¿Y esto crees que fue, para finalizar, un efecto o un suceso que ha pasado en la región entera, con la izquierda en general? Sí, efectivamente, no es un proceso regional. Esto no podemos ver como un fenómeno del Ecuador, ¿no? Vemos lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Venezuela, la pérdida del plebiscito de Evo Morales. Más bien nosotros con las elecciones del 2017 éramos los que poníamos un freno a esa arremetida de la ofensiva conservadora, ¿no? Entonces es un fenómeno que efectivamente uno en las relaciones de pareja pasa el tiempo y se desgasta, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer uno? Tiene que volver a reinventarse, o si no llega a un divorcio, llega a escenarios que uno jamás creyó que iban a pasar en algún momento. Lo mismo pasa dentro de la sociedad. Es obvio que existe un desgaste, más cuando están de por medio muchos intereses, y que los gobiernos, en este caso progresistas de la región, pusieron frenos a esos intereses, también con muchos errores que se cometieron, ¿no? Pero que claramente de sobra estos errores fueron mucho menores a los aciertos que produjeron cambios en la región. Y basta ver, América Latina es el único continente del mundo que en los últimos lustros redujo desigualdad, ¿no? Y eso no es menor, ¿no? Por acá hubo un proceso de transformación, ¿no? Hubo cambios sociales. El punto es cómo se da la disputa para que esos cambios sociales continúen, ¿no? No son procesos de corto plazo. Tampoco podemos esperar que en 10 años se haga la gran transformación social, ¿no? Yo siempre he señalado que las transiciones, en el mejor de los casos, en los países que más rápidamente han hecho transformaciones sociales, te duran 20, 30 años. No podíamos pedir que en estos 10 años se haga la transformación, sí reenrumbar, ¿no? Pero ¿qué pasó en ese reenrumbar el barco para construir esa transformación social? Que nos olvidamos una vez más de la parte subjetiva de la construcción de otros sentidos comunes, ¿no? Creyendo, y eso quizás es lo que usualmente se plantea, que la transformación material te lleva a una transformación subjetiva, y una vez más no fue así, ¿no? Fue sí una transformación subjetiva prohegemónica. Lo que habría que construir es un cambio subjetivo contrahegemónico que te permita construir esa conciencia de necesidad de transformación social. Finalmente, ¿cuál crees que es el reto justamente para medios de comunicación como La Colmena en esta coyuntura, en estos retos de esta construcción de procesos revolucionarios con la gente? Bueno, a mí me parece fantástico, porque lo que hace La Colmena es un ejemplo de lo que quizás se debió hacer en los 10 años, ¿no? Que no se hizo, que es la construcción de lo público no estatal, ¿no? Y eso implica tener medios de comunicación que trabajen, y aquí quizás la experiencia de Media Ninja me gusta mucho, que trabaje de Brasil, ¿no? De Brasil, que trabaje con las organizaciones sociales, con movimientos culturales, con movimientos de artistas, por ejemplo, ¿no? Con movimientos sociales en el proceso de generación de comunicación, y que con esa participación se pueda comunicar la otra noticia, el otro debate, que es completamente silenciado e invisibilizado por medios que tienen intereses concretos, ¿no? Yo le llamo
medios de comunicación que son Facebook vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque vos sabes que cuentas detrás del proceso comunicacional con actores sociales concretos que inclusive te sirven de información, te dan insumos para poder vos generar ese debate social. O sea, la construcción de lo público no estatal, que en este caso a mí me parece un gran ejemplo La Colmena, en este momento resulta fundamental hasta por una cuestión de construir una democracia mucho más radical. Vimos lamentablemente que los medios públicos no necesariamente eran públicos estatales, sino fueron de gobierno, ¿no? Tanto es así que llega otro presidente, cambia y simplemente pasa a ser de gobierno, que estoy de acuerdo que hay que tener medios de gobierno para que se sepa cuál es la opinión pública del gobierno, la opinión, pero si es que vamos a construir, una cuestión es de gobierno, otra cuestión es público-estatal, ¿no? Y otra cuestión muy diferente es público no estatal. Entonces, felicitaciones a La Colmena. Político. Porque mira cómo Alianza País no tuvo una frecuencia, por ejemplo. Porque todas las frecuencias estaban justamente ligadas al gobierno, en este caso de Rafael Correa en su instante. Bueno, a todos los partidos políticos para saber todas las voces, pero los partidos políticos claramente tienen, o sea, su línea política, ¿no? En este caso, línea política partidaria o de la organización. En este caso, yo lo que creo que La Colmena, al igual que estos otros formas de comunicación, tiene que ser algo mucho más del ámbito del espacio de lo que se llama lo común, ¿no? Y eso me parece fundamental, ¿no? O sea, sin la multiplicación o el éxito de Colmenas, yo le veo que el tema de la democracia y el debate que se va a dar va a ser un debate hiper sesgado y por lo tanto muy pobre dentro del Ecuador. Así es que felicitaciones y sigan adelante por el trabajo que están haciendo, que necesita el país y necesita la democracia. Muchísimas gracias en todo caso, René, y ese justamente es el reto, presentar esas otras voces que justamente hablan de solidaridad, de preocupación por el otro, de construcción de comunidad, en definitiva del summa causae frente a lo que siempre escuchamos, individualismo, consumismo, preocupación solamente por uno mismo y lo que tenemos cerca. Esto fue Al Sur del Panal, hasta la próxima.